como Exactamente. César Azabache, creo que tiene la amabilidad de estar en contacto con nosotros para que nos explique qué cargos penales hay acá y qué previsión eventual de penas se pueden ir previendo. Ujú. Buenos Adelante, días, doctora doctor Sabache. César Azabache. Muy buen día, a las órdenes. Bueno, un comentario general, Sí. si me permiten. Eh, Este es un caso en construcción. Es un caso en construcción porque todavía nadie nos ha dicho qué cosa explica exactamente que toda esta eh, desproporcionada y ridícula historia exista, ¿verdad? Entonces, de Pero varias claro, el maneras, impacto ese que estaba, pues, es un círculo muy cercano al presidente de la República. claro, Básicamente es eso, ¿no? de varias maneras, la Fiscalía está utilizando este tipo de medidas, la detención sobre todo, para generar declaraciones que terminen de contar cuál es la historia. Esto que digo no tiene que ver con reglas legales, es lo que está mostrando la práctica, ¿no? En los hechos, la Fiscalía ha confirmado, y esto puede también entenderse como muy instrumental, que bajo detención, determinado perfil de personas involucradas en crímenes terminan por revelar qué cosa es lo que en realidad ha ocurrido. Yo lo que creo, lo que noto, es que esto puede ser un capítulo final, más allá de toda la discusión jurídica sobre si es o no estrictamente necesario utilizar detenciones preliminares aquí, y yo creo que es posible que alguien termine de contar por qué el señor Cisneros tenía el nivel de acceso que tuvo en esta historia, por qué tuvo los contratos que tuvo, y no deja de llamarme la atención lo perverso que puede ser que estemos admitiendo como sociedad que las prisiones preventivas se usen como un espacio de presión para completar historias, pero en los hechos, buena parte de los casos anticorrupción del último tramo han mostrado esa tendencia. ¿Y cómo nos vamos a hacer cargo de lo que ocurra? Bueno, va a ser algo que dependerá del modo en que los jueces reaccionen cuando se pida la prisión preventiva definitiva, ¿no? Doctora Sabache, buenos días. Yo quería consultarle, hay por supuesto ya algunas opiniones respecto a que, por ejemplo, en el caso de la detención preliminar se aplica solamente cuando hay flagrancia. ¿Es cierto esto? No, no, la detención preliminar es una medida preparatoria para la prisión preventiva. Se le utiliza para asegurar la permanencia en el lugar de la persona que luego va a ir a audiencia por prisión preventiva. Eh, Como digo, es una medida fuertemente instrumental. Normalmente se Pues es una discute medida en realidad siempre. de presión para que canten, para que también se evidencien contradicciones. Básicamente a eso apunta en términos... Y imposible de resumirlo mejor, Mónica. Es una medida de presión. La pregunta es, insisto en decirlo, si O como sea, la pregunta colectivos es vamos a seguir legal, ¿no? usándolo. Y si es legal, la Fiscalía tiene derecho a pedirlo, el Sí. juez Claro. puede controlarlo. Pero la discusión ¿Puede final haber va a en ser ese si esto caso, pasa a doctor, prisión una preventiva o no. especie de amenaza o coacción o de extorsión a los investigados? Sí, y esa es la paradoja. Pero hay que notar, sin embargo, que en el procedimiento de castigo de delitos, el procedimiento penal, hay una serie de medidas de presión legal, ¿no? Y repito, hay una cuestión sobre la tolerancia y la sensibilidad que como colectivo debemos mostrar ante cosas de este tipo, pero también al otro lado está la enorme paradoja de los resultados. ¿Qué ocurre si una de las 3 personas que han sido detenidas hoy día termina por contar esa historia que se está ocultando durante todo ese tiempo a la Fiscalía, y la Fiscalía la puede exhibir en una audiencia de prisión preventiva contra alguno de ellos o en algún vehículo para completar los cargos y terminamos sabiendo qué pasa? Ese es el gran dilema, ¿no? Las prisiones preventivas, las detenciones preliminares siempre son muy duras, son movilizadoras, al mismo tiempo son instrumentales, tienen algo de perversas. Entonces, ¿cómo poner el balance en estas cosas? No, tal vez lo que más llama la atención en este caso es la enorme desproporción entre una historia que todos vemos como banal, casi ridícula, y la seriedad de reacción del Ministerio Público. Pero también hay que entender que el Ministerio Público ha asumido el deber institucional de completar esta historia. Y por más Señora que... Sabache, hay un punto específico que llama la atención, es que se haya procedido a incautaciones el día de hoy, pese a que ya se habían realizado hace algunos días. ¿Cómo explica usted eso? Si hay incautaciones es porque hay materiales que no se encontraron en los primeros registros, ¿no? Ahora, tampoco la Fiscalía, no tendría por qué haberlo hecho, nos ha dicho todavía qué encontró exactamente de los primeros registros, ¿no? Pero es una secuencia que va a tener que ser explicada en la siguiente audiencia. Hay un primer allanamiento, hay materiales retirados, hay un segundo allanamiento que parecía haber sido ordenado como vehículo para facilitar las detenciones, pero de las detenciones han salido con más materiales. Eso significa que esta última tanda no estaba en esos lugares cuando se hicieron los primeros registros, ¿verdad? Entonces, esto va a tener que abrirse. Este momento es absolutamente transitorio. Va a tener que desembocar en una audiencia
si es que alguna de las personas que están en esta ronda de detenciones no termina de tener un acuerdo con la Fiscalía y termina pasando la estación de prisión preventiva. Noten, esto va a ser una señal indicadora de cómo van las cosas, que la Fiscalía también puede desistirse de la detención preliminar de alguno de los tres. Entonces tendremos una pista de quién está diciendo la verdad de esta historia finalmente, ¿verdad? Ahora, tiene que argumentarse, digamos, la solicitud, obviamente, eso es lo que ha tenido que sustentar el Ministerio Público, en que había posibilidad de que se vaya, peligro de fuga, es decir, que no tenían un lugar claro, seguro, de trabajo, de vínculo para quedarse aquí. Y por otro lado, el más importante, que además se podrían haber desprendido de alguno de los audios que se han escuchado hasta el momento, es el tema de la obstaculización del proceso, ¿no? O sea, que estuvieran intentando ponerse de acuerdo. La obstrucción parece ser un mejor argumento que el peligro de fuga, ¿no? Tres personas fácilmente ubicables, alguno de ellos conectado al extremo con medios de comunicación. Sin embargo, hay una persona que ya escapó, parece, ¿no? Uno de los asesores del Palacio. Bueno, no lo encuentran, no sabemos si ha escapado, pero no lo encuentran todavía. Y extraño, a las 4:30 de la mañana no estar en casa no es usual en este tiempo. Pero claro, hay un marco general. De repente en Moquegua lo pueden encontrar. Bueno, hay un marco general en el caso que sí muestra un riesgo de obstrucción. Pero de nuevo, hay que ser muy claros en esto. El juicio sobre la Fiscalía y sobre el judicial por obtener una detención preliminar como esta no es el mismo que aplica para los casos de prisión preventiva, ¿no? De varias maneras, por eso, la detención preliminar tiene un plazo fijo. O sea, en 7 días más, la Fiscalía tiene que decidir con quién llega a la audiencia de prisiones preventivas o con quiénes llega a un acuerdo y los retira de esa relación, ¿no? La tolerancia, entonces, judicial a la detención preliminar acotada en el plazo es siempre mayor que la que deben mostrar los tribunales para un caso de prisión preventiva. Lo que se abre ahora, entonces, es un juego de expectativas. Voy a insistir en decirlo. No es moralmente claro que el sistema legal tenga el derecho de utilizar la detención preliminar como un vehículo en los hechos, más allá del discurso sobre la obstrucción. Es un vehículo para terminar de cerrar el círculo alrededor de un sospechoso. Es lo que está pasando y creo que eso es lo que tenemos que debatir si vamos a tolerar como colectivo en adelante, ¿no? Doctora Azabache, quería tocarle otro tema. Hace poco la congresista Marta Chávez dijo que ya había conseguido el texto completo del acuerdo de colaboración con Odebrecht y que lo iba a hacer público. Se sabe que hay una sentencia justamente del Poder Judicial, hubo en su momento, donde se establecía la reserva, ¿no?, de este documento. Ahora, ¿qué pasaría si es que se hace público? O sea, ¿podría perjudicar los alcances de un acuerdo de colaboración eficaz en donde ya se está avanzando, al menos por la declaración de los propios fiscales? Honestamente, a estas alturas no veo que haya ningún obstáculo en la ejecución del resto del acuerdo si se hace público o no el documento. En el momento en el que se tuvo el debate original, había una situación de presión muy fuerte entre la mayoría del Congreso y el Ministerio Público. Y en este momento creo que estamos en un capítulo completamente distinto. ¿Pero sería una acción ilegal difundirlo? Porque hay una sentencia, ojo. Sí, de acuerdo. Para comenzar, la congresista Marta Chávez tiene inmunidad, ¿verdad? Es una parlamentaria. De modo que las acciones que ella desarrolle en el marco de lo que considera que es correcto desde su punto de vista en el Congreso no son judicialmente discutibles. Y como digo, además, no tendría demasiado sentido a estas alturas tener una discusión sobre legalidad o ilegalidad de un evento que desde mi punto de vista no tendría ya cómo dañar la marcha de los procedimientos de colaboración eficaz de Odebrecht. Entonces, señora Azabache, usted ha insistido en que se está sobredimensionando un caso por las características políticas de su contexto, sin duda, pero la pregunta que quiero hacerle es, ¿el monto total que está en disputa, 170.000 soles gastados por el Estado en este señor Cisneros, tiene relevancia? Lo que pasa es que esa es la paradoja de este caso, ¿no? Lo que tiene relevancia es que la Presidencia de la República esté exponiendo su propia responsabilidad por contratos de ese tamaño, perdón, no quiero faltar respeto a nadie, pero por un personaje de las características del señor Richard Cisneros y que se desdibuje de esa manera. O sea, la gran paradoja que vamos a tener que resolver probablemente en julio del próximo año es cómo reestructuramos la imagen de una presidencia de la República que se ha deteriorado al extremo de exponerse de esta manera por un caso de ese tamaño. Entonces la respuesta podría darle a la gente, decir hay algo más grande, ¿no? O hemos achicado tanto la importancia moral de la presidencia que ahora se puede exponer por contratos de este tipo por 175.000 soles.
el ridículo cuando se trata de la presidencia de la República se convierte en algo muy grave. La presidencia de la República no debería estar expuesta a lo que está expuesta por una situación de página 12 de un periódico de segunda, ¿verdad? Es una historia real. No debería estar expuesta, pero digamos, las características en las que se ha dado espacio justamente para que esté expuesta Exacto. a un personaje estrambótico. Exacto. Al decir no debería estar expuesta, no me refiero a que deberíamos protegerla. Me refiero a que nunca debió involucrarse con esto. Y también tenemos derecho a conocer la verdad, qué es lo que ha ocurrido Por supuesto, y qué eso es lo cosa más hay detrás de importante. todo esto. Doctora Sabache, Eso es lo muchas más gracias importante. por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa y regresamos.